Jesús Macías Pérez, el hijo de Marciano Macías y Delfina Pérez, nació en Ocampo, Guanajuato el 28 de octubre de 1921. Sus hermanos fueron Santiago, Pedro, Julio, Romualda, José y Socorro. Cuando Jesús era niño, su padre trabajaba en el campo para varios administradores de estancias en todo el municipio. La familia también eran dueños de una pequeña tienda de distribución, donde preparaban carne y la distribuían a los comerciantes locales de Ocampo. Delfina era ama de casa que horneaba y vendía pan dulce a los comerciantes de la zona. Ella heredó esta habilidad de su padre, Mariano Pérez, quien también le dejó todo su equipo para hornear. En 1927, Marciano decidió emigrar a los Estados Unidos para encontrar trabajo para mantener a su familia. La familia quedó al cuidado de Remedios Macías, el padre de Marciano, quien vivía en un rancho llamado La Escondida. Mientras estuvo en los Estados Unidos, Marciano trabajó para la compañía de ferrocarril Santa Fe. Trabajó en Michigan, Missouri, Indiana e Illinois. En Chicago, vivió cerca de lo que ahora es la Universidad de Illinois. Frecuentaba una organización comunitaria llamada Hull House, en donde ofrecían servicios sociales y alimentos a inmigrantes y trabajadores. También asistía a misa en la iglesia de San Francisco de Asís. Después de estar separado de su familia por 2 años, Marciano regresó a Ocampo, reuniéndose con ellos en 1929. Continuó trabajando en la tienda de distribución de carnes y también fue designado como inspector de la Policía Municipal por su compadre y el padrino de Jesús, el presidente municipal Mónico Salas. En los años después de la Guerra Cristera que tuvo lugar en México entre 1926 y 1929, persistían sentimientos anticlericales en el centro del país. Este conflicto continuo entre el gobierno y la iglesia culminó en Ocampo en 1932 cuando el comandante de policía, un ateo y anticatólico, profanó un altar en la iglesia de San Juan Bautista. Poco después, aquellos que apoyaban a la iglesia se levantaron en armas contra el gobierno. Marciano dejó su cargo como inspector y se unió a los rebeldes. Eventualmente, la batalla culminó en las afueras del pueblo, cerca del Cerro del Pájaro. Marciano después le platicó a Jesús que él vio cuando los federales mataron a Estanislao Tanilillo Ortiz, un insurgente héroe de Ocampo. Debido a su participación en la insurrección, Marciano y su familia huyeron de Ocampo hacia la labor en Jalisco, donde ellos residieron durante casi 2 años. Cuando la familia Macías regresó a Ocampo, Jesús y sus hermanos comenzaron a trabajar en una carpintería de don Chencho Prado. Jesús era torneador, fabricando ruedas para carros de mulas. También fabricaba muebles y ataúdes de madera. Cuando no trabajaba en la carpintería, Jesús repartía refrescos a los negocios locales del pueblo. Fue durante una entrega a la tienda de la familia Araiza cuando Jesús empezó a hablar con Carmen Araiza. Comenzó a visitar la tienda regularmente y después de un tiempo, Jesús y Carmen se hicieron novios.
Carmen Araiza Velázquez, la hija de Ildefonso Araiza y Anastasia Velázquez, nació en Ocampo, Guanajuato el 16 de julio de 1926. Sus hermanos fueron Isidora, Jerónimo, Arnulfo, Sebastián, Jesús, Amalia y Teresa. Su padre Ildefonso fue encargado de varias haciendas en el municipio, un puesto que obtuvo tras muchos años de trabajo en un rancho llamado El Tropezón, lugar donde tanto él como su esposa, Anastasia, nacieron. Eventualmente, la familia Araiza se establecieron en Ocampo, donde abrieron una pequeña tienda de abarrotes junto a su hogar. Anastasia, quien hasta entonces había sido ama de casa, asumió la responsabilidad del negocio con el apoyo de sus hijos mientras que Ildefonso administraba en el campo. La familia Araiza regularmente organizaban convivios en su casa, a los que asistían propietarios de ranchos, administradores y otras personas influyentes de Ocampo. Entre los invitados a los convivios se encontraban Juan Francisco Ochoa y su esposa, Teresa Alcacio, padrinos de dos de los hijos de Ildefonso y Anastasia, Arnulfo y Sebastián. Leonardo Martínez y Pilar Ochoa, amigos cercanos y compañeros administradores de Ildefonso, también asistían a los convivios en la casa de la familia Araiza. En 1926, el gobierno comenzó a implementar reformas que limitaban el poder y la influencia de la Iglesia en México. Se difundía la noticia de que el gobierno pronto cerraría todas las actividades de la Iglesia, incluyendo la misa y la administración de los sacramentos. Cuando Carmen nació en julio de 1926, Ildefonso y Anastasia la bautizaron de inmediato, ante el temor de que las iglesias fueran clausuradas. Semanas más tarde, las iglesias del centro de México fueron cerradas por orden del gobierno, dando inicio a la Guerra Cristera, que se prolongaría durante los siguientes 3 años. Para el año 1934, Carmen, de 7 años de edad, ya se había acostumbrado a las frecuentes reuniones que se llevaban a cabo en la casa. En una ocasión, al ver a muchas personas en su hogar, supuso que se trataba de otra convivencia entre familiares y amigos. Entró al cuarto de sus padres y comenzó a barrer, notando que su madre estaba recostada, aparentemente dormida. En realidad, Anastasia había fallecido a causa de una neumonía a la edad de 47 años. Después de la muerte de su esposa, Ildefonso continuó administrando varias haciendas y ranchos en el municipio. Su hija mayor, Isidora, se hizo cargo de sus hermanos menores. En 1937, Ildefonso se casó de nuevo con Gabriela Sánchez. Y para 1940 se retiró como administrador. Después del retiro de su padre, Carmen dedicó la mayor parte de su tiempo ayudando en la tienda de la familia. Y también aprendió a coser, haciendo vestidos para ella, sus hermanas y sus amigas. Eventualmente, empezó a trabajar en la única farmacia del pueblo, el Botequín de Jesús, como asistente de enfermería. Recibió capacitación en San Luis Potosí para administrar inyecciones a los pacientes que iban a la farmacia. En 1943, mientras atendía la tienda familiar, Carmen comenzó a hablar con Jesús Macías, quien repartía refrescos en el pueblo mientras trabajaba en un centro de distribución.
En 1944, uno de los hermanos menores de Jesús, Julio, murió inesperadamente. Varios meses después, Marciano falleció. Jesús y su hermano Pedro decidieron alistarse en el programa Bracero que enviaba trabajadores mexicanos a los Estados Unidos para llenar el vacío dejado por los que luchaban en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial. Jesús vino por primera vez a los Estados Unidos en 1945. Su primera asignación, que duró 6 meses, fue a Sterling, Colorado. Mientras estaba en Colorado renovó su contrato, que luego lo envió a El Indio, California. Durante ambos contratos, trabajó en la agricultura, recogiendo naranjas, algodón y uvas. En 1946, recibió un nuevo contrato, que una vez más lo envió a California por otros 6 meses. A su regreso a Ocampo, se casó con Carmen Araiza. A lo largo de su matrimonio, ellos tuvieron 10 hijos. María del Carmen, Lourdes, María, José Jesús, Marciano, Ildefonso, Anastasia, Antonio, José Guadalupe y Raúl. Durante los siguientes 16 años, Jesús continuó participando en el programa Bracero, que lo envió a Arizona, California, Colorado, Georgia, Illinois, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nueva York, Tennessee, Texas, Utah y Wisconsin. Mientras tanto, Carmen administraba inyecciones en todo Ocampo, utilizando el entrenamiento que obtuvo en San Luis Potosí mientras trabajaba en el Botequín de Jesús años antes. También hacía y vendía varios tipos de vestidos, incluyendo vestidos de novia y de primera comunión, para muchas de las habitantes del pueblo. Carmen participaba activamente en la vida religiosa del pueblo, formando parte de la Acción Católica, donde eventualmente llegó a ser presidenta durante varios periodos. También era carmelita laica, demostrando una gran devoción a la Virgen del Carmen. Ildefonso falleció en agosto de 1957 y Delfina falleció el día de Navidad de 1958. En 1962, después de trabajar en los Estados Unidos como parte del programa Bracero durante 17 años, Jesús vino por primera vez a Chicago como residente legal. Vivió con varios otros ocampenses cerca de la iglesia de San Francisco de Asís, la misma iglesia a la que su padre había asistido 35 años antes. Después de obtener el estatus de residencia para su esposa e hijos, la familia llegó a Chicago en 1965. Poco después, compró una casa en Pilsen de la que fue dueño toda su vida. Jesús se retiró de Reynolds Metals Company en 1982, y junto con su esposa, disfrutó de su retiro rodeado de sus nietos y bisnietos. Jesús y Carmen celebraron su 50 aniversario de bodas en 1998. La misa se celebró en la Iglesia Providencia de Dios, seguida de una fiesta en compañía de familiares y amigos. En junio del 2002, Jesús, junto con otros ex-braceros de Chicago y California, fueron a Washington, D.C. con la organización Bracero Justice Project. Se les unieron miembros del Congreso que presentaron un proyecto de ley para ayudar a asegurar una deducción del 10% que los braceros nunca recibieron mientras trabajaban bajo el programa.
Jesús se hizo ciudadano de los Estados Unidos en el 2003. Sin embargo, su corazón siempre estuvo unido a su pueblo natal de Ocampo. Él y Carmen lo visitaban con frecuencia, apreciando la casa que habían construido juntos hace medio siglo. Después de casi 60 años de matrimonio, Carmen falleció en 2008 a los 81 años en Chicago, y Jesús falleció en 2019 a los 97 años, también en Chicago. A lo largo de sus vidas, tuvieron un amor profundo por sus hijos, nietos y bisnietos. Siempre rezaban por ellos, pidiéndole a Dios que los protegieran de todo peligro. Y cada vez que se reunían con sus nietos y bisnietos, les daban su bendición. Estaban muy orgullosos de su familia y los amaban con todo su corazón. Jesús y Carmen ejemplifican una verdadera historia inmigrante de la que todos los ocampenses deberían sentirse orgullosos.